8:09, comentamos ayer, yo además lo publiqué el fin de semana en Excelsior, pues quizá fue una coincidencia del azar, que una juez que por cierto asumió su juzgado, una juez del Estado de México de nombre Mariana Vieira Valdés, asumió a finales del año pasado, noviembre, y en su primera sentencia llamativa, en marzo de este año, sentenció a Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, quien además es hermana de Xóchitl Gálvez, la sentenció por secuestro a 89 años de cárcel, pese a que Jacqueline Malinali, había documentado con registro de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habían sido violentados sus derechos, que había sido víctima de secuestro. Bueno, esa juez, sin atender a ese registro, esa documentación, la sentenció a 89 años de cárcel. Llama la atención que ella misma, hace unos días, y alegando falta de pruebas y un razonamiento que incluía el hecho de que Israel Vallarta habría sido torturado, concedió su liberación inmediata, cosa que ocurrió el viernes. Buscamos a Xóchitl, platicamos con Xóchitl el fin de semana y la invitamos a dar. Xóchitl, qué gusto siempre verte por acá, y te invitamos hoy a dar un punto de vista sobre este hecho. Yo quiero creer que fue una coincidencia, es la misma juez, pero hay un criterio divergente, hay un criterio contradictorio entre la sentencia de tu hermana y la de Israel Vallarta. Buen día, gracias por estar aquí, te escuchamos. Buen día para ti, para todo el auditorio. Muchas gracias por este espacio. Este tema para mí es un tema muy complicado, muy doloroso. La misma juez con dos sentencias distintas en casos muy similares. Te voy a decir rápidamente cuál es la similitud de los casos. Ambos son detenidos en lugares distintos. Mi hermana es detenida en un centro comercial a las 8:30 de la mañana en Azcapotzalco. Israel Vallarta es detenido en una carretera federal un día antes de la supuesta detención. Ambos son llevados a una casa de seguridad para acreditar la flagrancia, ¿no? Ambos son torturados, ambos tienen acreditada la tortura. El caso de mi hermana se sometió a 2 protocolos de Estambul, uno por parte de la Fiscalía, en ese entonces PGR, y otro por la Comisión de Derechos Humanos, y dio positivo a tortura. Ambos casos son liderados por García Luna, o sea, este personaje que le encantaban los montajes. Ambos tienen defensores públicos. La defensora de mi hermana es una defensora pública, el defensor de Vallarta es un defensor público, y ambos tienen a la misma juez. Dije casos similares porque en el caso de Vallarta tiene otras acusaciones por secuestro. En el caso de mi hermana no hay ninguna otra acusación por secuestro. Esa es la diferencia que yo encuentro. ¿Qué hace la juez? Pues la juez, en el caso de Vallarta, desecha pruebas por haber sido obtenidas de manera ilícita, el efecto corruptor famoso de la Suprema Corte de Justicia, y los testimonios de los testigos los desecha. En el caso de mi hermana… Los testimonios de las víctimas. De las víctimas. Sí. En el caso de mi hermana, desecha los 3 testigos que atestiguan cómo la detienen en el centro comercial, desecha los testimonios de los vecinos de la casa de seguridad que acreditan que la situación, las víctimas salen a las 8 de la mañana de la casa de seguridad, la policía se va y mi hermana llega después de la 1 de la tarde. Que ese es el testimonio más importante en el que yo tenía toda la confianza, porque lo que te puedo asegurar es que mi hermana no estaba en ese lugar. Y hay 6 testigos,
la calle es conocida en los expedientes, y obviamente todos los vecinos vieron lo que pasó a las 6 de la mañana. Entonces, eso contradice lo que la Fiscalía dice que fue a las 4 de la tarde. ¿Qué me ronda en la cabeza, Ciro? ¿Hay justicia selectiva? ¿Hay consigna? ¿Influyó que yo levantara la voz durante los 6 años como senadora? ¿Influyó que denunciara penalmente a una serie de funcionarios corruptos, o el caso del hijo del expresidente López Obrador, de la Casa Gris? ¿Qué hubiera pasado si yo me doblo? Tuve muchas propuestas por parte de ellos para irme a la 4T, para ser senadora, para ser secretaria de Estado, como lo hizo Yunes, que tenía una orden de aprehensión y hoy está feliz, como lo hizo Murat, que tenía un desfalco de Murat, 5,000... Oaxaca, Alejandro Murat, en el Infonavit, de 5,000 millones de pesos con el tema de Telrad. O Omar Fayad, de la famosa estafa siniestra en Hidalgo, que ahora es embajador, o Erubiel, que no comprobó todos los recursos del Seguro Popular. Todos estos personajes corruptos de sexenios anteriores que decidieron pactar con Morena. Yo no lo hice, no lo voy a hacer, Ciro. Voy a seguir levantando la voz, pero lo que me ronda en la cabeza es qué tanto influyó en la juez el efecto de haber sido una juez del acordeón, una juez de consigna. Y la pusieron a prueba. Una juez de consigna, ¿no? Que luego se convirtió en una juez de acordeón. Y la pusieron a prueba porque sentencia antes de la elección a mi hermana. Entonces ahí demuestra... De la elección judicial. Exacto. La sentencia fue a principios de marzo, si sí, no me exactamente. equivoco, 3 meses antes de la elección. Totalmente. Entonces ahí hace la sentencia. Y aquí yo lo que quisiera comentar, Ciro, es que con el fracaso de este sistema de justicia penal se invisibiliza a las víctimas. Porque al final estas personas, después de haber sufrido tanto, pues quedan sin justicia. Entonces yo sí creo que lo que pasó con mi hermana era como un mensaje que además la 4T se me vino encima. No sabes cómo todos los tuiteros, todos los youtuberos resaltaron el caso, pero nunca dijeron la hermana de Xóchitl fue secuestrada, la hermana de Xóchitl fue montada por García Luna en esta casa de seguridad. No, al contrario, en mi caso, es más, hasta se atreven a decir que yo soy cómplice, que yo sabía de los casos. Entonces, Ciro, sí es muy penoso lo que está pasando. Como fueron desde el 2000, fue 2012 cuando la detuvieron, 11 o 12, 2012. Como fueron, todavía gobernaba el PRI, todavía gobernaba Calderón, ¿no? Iban a ser las elecciones del 2012. Ya habían sido las elecciones. Ya habían sido las elecciones. Ya había ganado el Peña PRI. Nieto. Yo había sido muy dura en esas elecciones, había señalado cosas muy duras de Peña Nieto, de corrupción y de cosas. Y de su equipo. Exactamente. Entonces, pareciera que la mayor afectación a mi hermana ha sido mi persona. Y eso a mí sí me genera un dolor, porque yo digo, ¿de qué tanto soy yo culpable? Obviamente ella siente el mismo dolor porque cuando me quieren atacar a mí sacan el caso de mi hermana, ¿no? O sea, sí, pero tú estás aquí afuera, en un programa, estás hablando, haces tu vida, fuiste candidata a la presidencia, sabemos que has regresado a tus actividades profesionales y tu hermana lleva 13 años en la cárcel. Esa pequeña diferencia, Xóchitl. No, y dolorosísima. Yo le decía hoy a una amiga que creo que después de la muerte de mi madre, lo más doloroso que he vivido es el tema de mi hermana. Sus hijas siguen conmigo, son 2 ingenieras espléndidas. Estuve con ella el fin de semana con Mali, la visito de manera continua, pero sí es muy doloroso, pero sobre todo, ¿cómo explica la juez esto que te acabo de decir? 2 casos idénticos, prácticamente digo a diferencia. ¿Cómo explica? No lo explica. Pues, no tienen que explicar, los jueces no tienen que explicar. Dirán que su explicación son las sentencias. Mali ha apelado, esto está en un tribunal de alzada, y ahí vamos a ver
A ver, tenemos que hacer una pausa y vamos a la siguiente fase. ¿Qué opciones, qué posibilidades, qué recursos le quedan a Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, sentenciada, y queda para el registro, aunque muchos se enojen y digan que estamos politizando el caso, sentenciada por la misma juez que hace unos días ordenó la liberación o concedió la liberación de Israel Vallarta. 8:20, volvemos. 4, seguimos conversando esta mañana con Xóchitl Gálvez sobre un tema muy delicado, ¿no? Porque estamos hablando de 2 personas acusadas de secuestro, una de ellas su hermana, sentenciada a 89 años, otra de ellas Israel Vallarta, que no fue sentenciado y que después de casi 20 años en prisión fue liberado a finales de la semana pasada. Similitudes y diferencias ya las expuso Xóchitl, y hay una pues muy llamativa, ¿no? La juez que condena a Malinali Gálvez es la misma juez que libera a Israel Vallarta, no dando el mismo trato a las pruebas, no dando el mismo trato a los documentos que probaron tortura, con un criterio diferenciado en la valoración de los testimonios de víctimas. La juez Mariana Vieira Valdés. Pero esos son los hechos. Vallarta está libre, tu hermana enfrenta 89 años de prisión, y nos decías que tiene todavía un recurso al alcance. Habría 2 recursos, Ciro. O 2 recursos. O sea, hay que tomar en cuenta que tardaron prácticamente 13 años en sentenciar a Mali. Una vez que está la sentencia, pues tú puedes recurrir a un tribunal de alzada, que es lo que ha hecho Malinali con su defensora de oficio, y ahora está en un tribunal penal de revisión en Toluca. Ya se siguieron los primeros procesos, debe de estar por resolver, y después de ese, que confirma o no la sentencia de la juez. Ese tribunal dirá si estuvo bien o la juez actuó de manera indebida, y en última instancia está el amparo por la tortura, el amparo por toda la serie del indebido proceso. Los documentos ahí están, son documentos del 2022, 23. Del 23, del justamente, 23. Mira, para que no digan que el gobierno del PRI o del PAN me ayudó, no, lo hizo la Comisión CNDH de Rosario Robles, de Rosario Ibarra. Y antes, un mes antes, la Comisión de Víctimas. O sea, es con el gobierno de López Obrador donde se le reconoce la calidad de víctima de tortura. Entonces, ahí son ellos mismos, y la juez reconoce que fue torturada. O sea, la juez sí dice que fue torturada, pero le da más valor probatorio al montaje de la Fiscalía o de la PGR en ese entonces, como el que estaba en flagrancia, y desestima todos los demás testimonios. Y en el caso de Vallarta, lo que hace la juez es desechar todos los testimonios de las víctimas y declarar que la prueba que presenta la Fiscalía es una prueba ilícita, y por lo tanto no hay manera de demostrar que Vallarta pertenecía o era secuestrador, y lo libera. O sea, mismas pruebas, mismos hechos, resoluciones totalmente distintas. Yo no quiero ofender a la juez, porque ahora que está el tema de violencia política en razón de género, pero pues ella misma tendrá que decir por qué 2 sentencias. Y se ve que la presidenta dice, bueno, pero es que lo hizo una juez. Presidenta, todos sabemos cómo se nombraron esos jueces. Todos sabemos que fueron palomeados o en los gobernadores o con la presidenta de la República en Palacio Nacional, y a partir de ahí salen los acordeones. O sea, la juez... Espérame, es que son dos momentos. Uno, esta juez de nombre Mariana Vieira asume su juzgado, es el 2 o el 3 del Estado de México, creo que es el 3 de lo penal en el Estado de México, a finales del año pasado. Era juez de carrera. Supongo que sí, pero ya asume el juzgado a finales del año pasado. Desconozco cómo se dio ese proceso. Eso, finales del año pasado. Viene la sentencia a tu hermana en marzo. Después viene la elección al Poder Judicial, donde pues el oficialismo, sabremos exactamente quién y cómo, no lo sabremos pronto, quizá más adelante, la incluye como una de las suyas. Fue la juez más votada.
allá en el Estado de México. Sí, en los acordeones. Y al salir, después de este proceso, coincidencias, le cae el caso de Vallarta, o se da el momento en el que tiene que pronunciarse sobre Israel Vallarta y ordena su liberación. Una liberación que, lo dijimos aquí, parecía la noticia de la semana en el universo 4T. Era un acompañamiento a Israel Vallarta que rayaba en el júbilo, ¿no? Yo no sabía, lo leí hoy con Jorge Fernández Menéndez en Excelsior, que estuvo apareciendo en entrevistas en los medios, entre comillas, públicos, y que lo trataban como rockstar. Pues bueno. De hecho, el país, Xóchitl. De hecho, si tú ves las declaraciones de la presidenta cuando condenan a mi hermana, pues casi dice que se lo merece, y cuando exculpan a Vallarta dice, pues es que fue torturado. O sea, pues inclusive la propia presidenta tiene dos visiones distintas de un mismo delito. Yo espero que el tribunal valore las pruebas. Dos cosas estoy segura, Ciro, y por eso doy aquí la cara y te miro a los ojos. Malinali no estaba en esa casa de seguridad y Malinali fue torturada para obtener la declaración con la que la sentencia. Y son cosas que a mí me constan y que por eso yo he dado la pelea. Había sido discreta, no había querido hablar del tema para no tratar de influir en la juez, de que diga, no, pues es una figura pública, pero ya toro pasado, ya sentenciada, no tenemos nada que perder, más que esperar a que el siguiente tribunal valore lo que esta juez no valoró. Ya se presentó. Ya se presentó la apelación. Ya se Ahora presentó. Vamos a ver cuándo. Será en tiempos ya de la nueva justicia. Exactamente. Después del 1 de septiembre, a ver qué es lo que se resuelve. Así es, Ciro. Y bueno, gracias por este espacio. Un abrazo solidario a todas las víctimas. Yo soy una mujer que se pone en los zapatos de las víctimas. En este caso, la banda de secuestradores que secuestró a estas dos personas sí fue condenada. En sí, el caso de mi hermana. De tu hermana, les acreditaron otra serie de secuestros y ellos están sentenciados. El caso de Mali se separó porque no hubo ninguna vinculación a los otros casos. Entonces ella lleva por aparte su proceso. Y bueno, en el caso de las víctimas de Vallarta que se tuvieron que ir del país, pues yo les mando un abrazo solidario. Pues sí. Pues sí, y de veras en fin, no quiero poner un calificativo, pero como algunas personas tratan de reducir y de eliminar, de desvirtuar los testimonios de esas víctimas, ¿no? Diciendo que todo fue parte de un montaje. Es más, la víctima... Por eso, pero lo hacen desde la comodidad de sus La víctima en el caso de Mali computadoras. dice, y está en la apelación, que nunca vuelve a ver a Mali. Lo dice. Y la juez decidió decir que Mali la estaba cuidando. Entonces, pero la propia víctima dice, yo jamás vuelvo a ver a Mali. Entonces, esas son las contradicciones que en el caso de Mali pues existen y que tienen que ser valoradas. Yo tengo esperanza, Ciro, mientras tanto seguiré cerca de ella, la seguiré acompañando y seguiré viviendo con este dolor. No hay de otra. Sí, claro. No hay de otra. Hay que aprender. Y ahí has estado tú y sabemos que las has acompañado todos estos 13 años ya. 13 años. Este fin de semana le llevé unas patitas de puerco. Sí. Le cocino los sábados. Gracias, muchas gracias, Xóchitl. Gracias por estar hoy con nosotros, Un abrazo. con este tema que sabemos que es tan duro. Muy complicado, sí. Muy complicado. Duro. Bueno. Gracias, Ciro. ¿Lista para la encuesta de la reforma electoral? Hay que dar la pelea, Ciro. Y yo le digo a los ciudadanos, dejemos de agachar la cabeza, dejemos de ser cobardes, hay que ser valientes. Miren las consecuencias que se pagan por ser valientes, pero no hay que doblarnos ante la tiranía. Lo que nos viene es muy duro. Y ahí voy a seguir, Ciro, voy a seguir peleando. Léanme todos los miércoles en el Universal y vean mi columna, porque es terrible lo que le pasa al país. Sí, y lo que le ha pasado al país, ¿eh? Por Porque eso yo también... Eso de que viene el terror después del 1 de septiembre con el nuevo Poder Judicial,
pues como si viviéramos en donde antes, nada más todos estos casos. Todos estos casos, porque el responsable finalmente es este podrido sistema penal que en lugar de hacer investigaciones acuciosas, de tener órdenes de los jueces para que las pruebas sean lícitas, lo hace con la tortura, lo hace con el montaje, y entonces las víctimas se quedan sin justicia, Ciro. Yo creo que es el gran pendiente de la justicia en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Xochitl. Gracias. Suerte en lo que venga. Nosotros hacemos una pausa y seguimos, hay mucha más información. No sé si ya salió el tema Tamaulipas en la conferencia mañanera. Qué terrible, qué terrible. El delegado de la Fiscalía General de la República le tiran una granada y luego lo acribillan. El delegado de la Fiscalía General de la República. Y qué valiente ciudadano de jalarlo para que no se quemara, ¿no? Sí. Porque está en shock, se ve que es un ciudadano que va pasando, digo. Sí. Gracias, Xochitl.